Hola, muy bienvenida o bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Gabriela Fortuna, expert en microblading y micropigmentación, y en el vídeo de hoy yo te voy a enseñar cómo que vamos a practicar de manera segura en la técnica de microblading, porque hay diferentes texturas de piel de clientes. Hay clientes con pieles finas, clientes con pieles más gruesas, una piel que tiene bastante colágeno, pieles más jóvenes, hay clientes con pieles delicadas, y si solo practicamos en un tipo de textura como la piel sintética, no sería el adecuado, ¿ok? No te va a dar seguridad en el momento de atender a todas las clientes. Entonces te voy a enseñar cuál es la manera correcta de practicar, unos trucos también para practicar con las agujas y con el tebori. Antes de empezar el vídeo de hoy, si todavía no estás suscrita en mi canal de YouTube, aquí abajo de este vídeo tiene un botón, solo hacer un clic en suscribirme y luego haz un clic en la campana para activar las notificaciones de cuando yo suba el próximo contenido en mi canal, así serás notificada y no te lo vas a perder nada. Porque yo siempre subo contenidos para ayudarte a realizar una técnica de manera segura. Ahora vamos a empezar la clase de hoy. Muy bien, antes de empezar esta práctica, mira que yo tengo aquí ya la forma hecha de unas cejas y con una guía en una fruta que es una pera. Ahora te voy a enseñar dos movimientos. Este primero es el movimiento ideal, la mano suave, el pelo sale fino. Y este segundo movimiento, mira que la mano pesó un poquito más, profundizó más la aguja. Y mira la diferencia de los trazos. El primer trazo se ve delicado, fino, y el segundo trazo se ve que el pigmento está profundo y está más abierto. Entonces, cada práctica, durante esta práctica, todos los trazos tienen que salir igual al primero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar ahora. Yo voy a empezar por el inicio de las cejas. Entonces, aquí yo voy a hacer en esta zona pelos más pequeños. Es una reproducción de lo que es nuestro perfil natural, nuestra caída natural de pelos en las cejas. En el inicio, normalmente, la mayoría de las clientes tiene pelos más pequeños, pelos pequeños conectados. Ahora quiero que tengas atención a la manera que yo pongo la mano, que yo apoyo la mano. Aquí no hay que estirar, pero en la clienta, por ejemplo, tendría que estirar su piel para que esté así completamente lisa y para que se pueda deslizar bien con la aguja y hacer un trazo definido como está saliendo aquí. Ahora un punto importante, entonces se puede observar aquí que hay algunos trazos que no se ve tanto pigmento dentro de este trazo, pero aquí en esta fruta se nota que tiene una fisura, que tiene un corte, ¿ok? Entonces es un micro corte, una micro fisura, tiene una apertura mínima y en esta apertura el pigmento se entrará. Entonces no te preocupes si no se ve pigmento de punta a punta en este momento dentro de la fisura. Puedes seguir haciendo los próximos trazos, porque después de hacer el esqueleto, todo el pelo a pelo, la primera fase en la clienta, podemos dejar saturando, que es pasar un poco de pigmento por encima cuando ya esté terminado esta primera fase, no todos los pelos hechos, que si tiene la fisura, el pigmento va a entrar, ¿ok? Bueno, ahora vamos a seguir aquí por la zona inferior. Voy terminando de hacer la zona de la cola. Y mira que voy girando un poquito la fruta para que la mano esté a 90 grados, que es muy importante mantener el tebori recto para hacer cada trazo también. Ahora vamos haciendo los pelitos descendientes. Entonces ves que aquí solo tiene el esqueleto, que son pelos más largos. Los descendientes voy dejando un espacio para luego completar con pelos más pequeños. Y mira que tiene más o menos la misma distancia entre un pelo y otro, que es importante para que se vea una armonía. Ok, ahora voy terminando la zona superior. Esta fruta yo recomiendo hacer, es una fruta que es más delicada. Hay clientes que van a tener pieles así como esta, delicada, fina. Pero en esta fruta
se puede practicar muy bien el movimiento con la aguja cuando vamos deslizando para que ese trazo se abra y quede definido, porque en la clienta no es, hay una manera de apoyar, entonces no podemos deslizar completamente, aquí se siente cómo se apoya la manera ideal para que esta fisura se abra, porque puede ser que solamente apoyando suave en tu cliente la piel no se va a abrir si deslizas solamente con la curva, la parte U de la aguja, de esta aguja que es la flex. Entonces es muy importante practicar en este tipo de fruta como una pera, que aquí te va a dar la percepción, el movimiento, que es un movimiento muy sutil, que prácticamente no se nota cuando yo apoyo por aquí, es el movimiento de apertura, ¿okay? De piel, porque si solo desliza con las agujas de la zona U, que son las más cortas, la piel no se abrirá y el trazo no saldrá definido, ¿ok? Bueno, mira, ¿qué estoy haciendo ahora? Haciendo la fase número 2, entonces son los pelitos más cortos, son para que se vea un trabajo más realista, no vamos a hacer todos pelos largos, entonces voy completando los espacios entre un pelo y otro con pelos más cortos que se conectan al pelo largo. Mire el apoyo del dedo, acompaña la zona de la aguja que yo estoy trabajando, entonces es una aguja flat de 12 puntas y es una aguja que se trabaja con la aguja más inclinada. Ahora otra vez giramos un poquito más la fruta. Si fuera la clienta, tendría que girar un poquito más la cabeza de la clienta para que se vea bien esta zona y que se deslice bien sin profundizar el trazo, ¿ok? Con un buen apoyo. Vamos terminando la zona de abajo, las conexiones. Y luego seguimos para las conexiones superiores, los pelitos descendientes. Ahora vamos. Entre cada pelo, mira, yo voy a hacer otro trazo más parecido también con la caída del esqueleto. Entonces un trazo, si tiene más curva, voy a hacerlo con más curva. Si fuera más recto, tendría que hacerlo más recto, la conexión más recta. Mira, entonces vamos completando. Si me caben dos trazos pequeños aquí entre los dos esqueletos, yo voy a hacer dos. Si me cabe uno, yo voy a hacer uno. Entonces cuidado para no hacer pelos muy pegados, porque si no, cuando cicatriza, estos que están muy pegados se unen y se va a ver como una mancha o un difuminado. Bueno, ahora aquí ya se ve que sobra un poquito de espacio en la zona central y hay algunos pelitos que ya aprovecho que veo que sobró espacio, que yo voy alargando. Entonces si hay un espacio pequeño, no hay necesidad de poner más pelo, se puede alargar el pelo de abajo, se puede alargar un poquito más el pelo de arriba, mira, para que no quede espacio en esta zona central. Vamos aquí también a alargar un poquito más. Ahora sería la fase del acabado final. Entonces en la clienta yo no hago todo seguido así. Entonces aquí que yo hice seguido fase 1, fase 2 y ya estoy haciendo la última parte que es el acabado final. Entonces si fuera en la clienta, yo haría la fase 1, dejaría con pigmento por encima y al limpiar ya se podría ver cada trazo con pigmento dentro. No se fuera dejar saturando pigmento por encima del trazo. Entonces aquí que estoy haciendo repaso de algunos trazos. Mira que yo estoy repasando al contrario para que se vea más definido, para que no se vea superficial y se necesita alargar por aquí también para que todos empiecen de la línea blanca del proyecto para que se vea bien delineado este proyecto. De esta forma yo voy definiendo más y alargando algún pelo u otro que necesite, ¿ok? Mira, tocando en la línea blanca también, parte superior. Y ahora vamos a limpiar a ver cómo está. Mira,
Se veo que aún necesita algún detalle, como la zona que es el inicio del trazo, entonces todo empieza el trazo, normalmente queda un poquito más suave el trazo, no tan definido. Entonces en este caso se ve algún trazo, el inicio del trazo está apagado, está muy superficial. Yo vengo, mira aquí donde termina ese trazo y abro un poquito más muy delicadamente con la punta de la aguja, ¿ok? Entonces voy terminando de definir, haciendo el acabado final. Abajo también el inicio del trazo, normalmente queda un poquito así más superficial y no habría problema de abrirlo con cuidado para que la cicatrización o cuando se cure no se borre. Entonces si está muy superficial se va a borrar. Entonces todos tienen que estar con pigmento dentro, con el mismo grosor, prácticamente la misma apertura, definidos, para que cicatrice todo por igual, todos los trazos se vean definidos cuando pasen los 30 días. Mira, voy repasando algunos que aún veo muy claritos. Ahora ya se empieza a notar un poquito más. Repase com cuidado, ok? Sempre dentro da fissura com a aguja, porque se passas ao lado e não estás dentro da fissura, o pelo sale muito gordo e acabas haciendo um doble pelo, que logo quando cicatriza, se é um doble pelo, pode quedar como um pelo muito gordo, cicatrizado, ou você vai ver como uma mancha nesta zona que salió um doble pelo. Aqui vamos terminando de definir também. Estoy repasando los pelitos pequeñitos. Mira, definiendo esta zona del proyecto superior también. Y así se ve cada vez más perfecta. Es un trabajo que hay que tener paciencia, hay que ir terminando, haciendo el acabado, haciendo conexiones, definiendo todo el trazo, cada trazo, para que al final se vea muy bonito este arte cuando esté terminado. Muy bien, vamos definiendo más aquí la colita para que se vea una forma más bonita. Sin profundizar, entonces si yo voy repasando algún pelo que ya está abierto, con una fisura abierta, más cuidado aún para que la mano no entre demasiado, porque si ya está abierta no hay que poner peso o presión, sino pasa de la profundidad. Bueno, aquí aún veo un poquito más claro, entonces vamos terminando aquí los pelitos pequeños. En la clienta también hay muchas veces la necesidad de dar una segunda pasada en cada trazo, de definir mejor. Es así como estoy haciendo aquí también en la fruta. Importante que mire que esta zona inferior y la zona superior todos empiecen haciendo un bonito diseño, como empiecen todos de una misma línea, así se va a ver una bonita forma. La transición, vamos haciendo el acabado para que quede bonita esta transición. Ves que yo no estoy repasando de una vez, yo entro, repaso el inicio, repaso el final del trazo, porque si ya veo una parte de que el pelo ya tiene color y ya está definido, no hay que repasar, solamente aún donde yo veo que esté más claro, que esté sin color. Y aquí está el resultado final. Te recomiendo que realices también así en su casa y verás la magia. Muy bien, ahora vamos a practicar en un plátano. ¿Por qué tenemos que practicar en frutas diferentes? Porque en la pera, como estábamos practicando antes, simula una piel que es muy fácil de profundizar, una piel fina que tiene dentro una textura más blanda. Ahora el plátano ya simula una piel más dura, una piel con bastante colágeno, una piel más firme y una piel que hace con que la aguja se agarre en la piel, entonces es un poquito más difícil de deslizar. Entonces en los dos casos, ¿qué hay que saber?
que, por ejemplo, na pele fina, cuidado para, ao fazer esta pressão de abrir a fissura, de repente não encontrar com uma pele tão blanda por debaixo e que seja fácil de ir à profundidade, ¿vale? Então, se aprende a controlar o peso da mão quando esta fissura esteja abrindo. E esta pele também se aprende a controlar o peso da mão quando se é uma pele dura, rígida, uma pele que parece que a aguja se agarra e é difícil de hacerla deslizar. Então, nesta pele também é muito fácil do profissional pesar a mão e profundizar porque esta pele agarra a aguja. Então, aqui vas a aprender a controlar, a fazer o movimento para que esse traço se veja definido, para que esse traço seja definido, não. Então, salga definido e sem passar da profundidade, ok? Então, observa que não há peso, não se nota em nenhum momento a mão fazendo força, fazendo pressão, porque é um movimento, ok? Com a aguja. Então, se apoia com o dedo e desliza com o tebore. E em todo o tempo, o tebore tem que estar assim recto, sem nenhuma inclinação, para que este traço se veja definido. Então, atenção, porque aqui também o traço não se pode ver tão aberto, porque se se vê aberto demasiado, é porque está profundo, ok? Ou porque salió inclinado. Entonces es muy importante hacer estas prácticas para que en la clienta este trabajo sea realizado con seguridad. Entonces que en la clienta no salga una fisura en diagonal, una fisura que fue realizada con tebore acostado. Entonces siempre tiene que estar así a 90 grados para que se vea definido, fino, cuando pasen los 30 días de cicatrización. Entonces aquí se ve que já tem o esqueleto. Vou terminando a parte superior do esqueleto. E agora vamos fazer os encajes. Então, aqui também a praticar pelitos cortos. É uma pele firme, é o ideal, porque ao fazer pelo corto é difícil de manter, de controlar este pelo que se vea corto, ¿verdad? Ou que se haga uma conexão se a pele é firme. Una pele que es muy firme, ao tentar hacer, si estás con demasiada presión, puede ser que se cruce un pelo y no puede cruzar pelo. Entonces aquí es ideal para practicar esto, de no cruzar pelos, de hacer pelos cortos, porque en la clienta nunca podemos tener esta inseguridad, nunca podemos practicar en una piel real. Praticar en la clienta porque sería mucha irresponsabilidad de nuestra parte, ¿ok? La clienta espera que ya estemos preparadas para realizar un servicio de excelencia, un pelo a pelo cicatrizado con pelos finos, que va a durar aproximadamente un año si está en la profundidad correcta, realizado de la manera correcta. Entonces aquí vamos haciendo los encajes, las conexiones, mira, sin cruzar pelos y también sin hacer tan pegado, porque si no se puede juntar este trazo, estos pelos cuando cicatrice, ¿vale? Siempre dejando un espacio entre un pelito y otro. Ahí, bueno, vamos terminando aquí la zona de la colita, la zona inferior, la cola inferior. Pelos pequeños, si hay espacio. Ahora, si no hay espacio, si ves que va a quedar muy junto, entonces no pongas pelo ahí para que no se quede una mancha cuando cicatrice. Bueno, ahora vamos a girar un poquito el plátano para hacer los pelitos descendientes. Entonces los descendientes, los pequeños, salen un poquito más de abajo, no salen de la línea blanca. Y mira la cantidad de pigmento, siempre mínima cantidad para que se vea todo el tiempo tu trabajo, para que no te equivoques al hacer esta conexión, para que no cruces pelo, ¿ok? Entonces vamos terminando la zona inferior, superior de los descendientes. Y ahora voy a observar si aún necesita hacer algún trazo. Se há algum espaço aún sobrando, mira, por aqui cabe um pelito.
ou se há algum pelo como este que necessitava alargar. Mira, aqui já está realizado o trabalho e agora aqui se vê um trabalho realista. Se poderia limpar para ver como quedou 100%. Então aqui vou passar agora uma toalhita úmida para que veas como quedou, ¿vale? Yo no me gusta frotar tanto el plátano porque mira, solo de hacer la marcación con el bolígrafo, de hacer el diseño, ya se marcó mucho. Entonces mira, ahora limpiamos y solamente con una pasadita ya se ve color, ya se ven trazos definidos y un trabajo realista y bonito. Como si fuera una cliente que no tuviera nada de pelos, entonces se ve bastante trabajado, ¿ok? Ahora espero que te guste esta práctica.